Compañeros diputados, celebraremos este día la 15ª sesión del segundo periodo ordinario del segundo año de ejercicio constitucional, de conformidad con el artículo 66 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, bajo el siguiente orden del día. Primero, pase de lista. Segundo, declaratoria de existencia de quórum. Tercero, apertura de la sesión. Cuarto, lectura de correspondencia. Quinto, lectura de iniciativas de ley, decreto o acuerdo. Iniciativa para adicionar un segundo párrafo al artículo 72 del capítulo 9 de la formación de las leyes, decretos y acuerdos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Campeche, promovida por los diputados José Guadalupe Guzmán Chi y Elia Ocaña Hernández del Partido Nueva Alianza. Iniciativa para autorizar al ciudadano presidente del Honorable Ayuntamiento del municipio de Calakmul a convenir con el Instituto Mexicano del Seguro Social la incorporación voluntaria del personal sindicalizado al servicio del municipio al régimen obligatorio de seguridad social, promovida por el Honorable Ayuntamiento del municipio de Calakmul. Sexto, lectura, debate y votación de dictámenes correspondientes a dictamen de las comisiones de puntos constitucionales y control interno de convencionalidad y de seguridad pública y protección a la comunidad, relativo a un punto de acuerdo para citar a comparecer ante esa soberanía a los titulares de la Secretaría de Seguridad Pública y Fiscalía General del Estado de Campeche, promovida por los diputados Eliseo Fernández Montúfar, Silverio Baudelio del Carmen Cruz Quevedo, Jaime Muñoz Morfín, Rosario de Fátima Gamboa Castillo, Sandra Guadalupe Sánchez Díaz, María Asunción Caballero May y Carlos Ramiro Sosa Pacheco del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Séptimo, lectura y aprobación de minutas de ley. Octavo, asuntos generales. Noveno, declaración de clausura de la sesión. En atención al primer punto del orden del día, solicito al primer secretario se sirva pasar lista de asistencia para constatar el quórum y haga en su caso la declaratoria correspondiente. Compañeros integrantes de la 62ª legislatura local, para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 39 de la Constitución de la entidad, les solicito que al escuchar sus respectivos nombres tengan la amabilidad de contestar. Presente. Diputada Albores Avendaño Marta. Diputada Avilés Adriana. Diputado Vaqueiro Acosta Rosario. Diputada Vaqueiro Ramos Laura. Diputado Barrera Pacheco Javier Francisco. Diputada Caballero May María Asunción. Diputada Cámara Damas Ángela del Carmen. Diputada Casanova García Yanini Guadalupe. Diputado Castillo Rosado Ernesto. Diputada Serreina Aurora Candelaria. Diputada Crisanti Villarino Ana Graciela. Diputado Cruz Quevedo Silverio Baudelio. Diputado Damián Vera Juan Carlos. Diputado Durán Montero Martín. Diputada Enríquez Cachón Leticia del Rosario. Diputado Fernández Montúfar Eliseo. Diputada Gamboa Castillo Rosario de Fátima. Presente. Diputado Guzmán Chi José Guadalupe. Diputada Herrera Pérez Iliana Yanet. Diputada Martínez Aguilar Andrea del Carmen. Diputado Martínez Aque Carlos Enrique. Diputado Martínez Quijano Freddy Fernando. Presente. Diputado Méndez Lanz Ramón.
Diputada Moreno Varona Alejandrina. Diputado Muñoz Morfín Jaime. Diputada Ocaña Hernández Elia. Diputado Ortega Yiteras Manuel Alberto. Diputado Peralta May Luis Ramón. Diputada Pérez López María del Carmen. Diputada Sánchez Díaz Sandra Guadalupe. Presente. Diputada Sánchez Rodríguez Marina. Diputado Sansores Julio Alberto. Diputado Sosa Pacheco Carlos Ramiro. Diputada Tejocote González Guadalupe. Diputada Ushol Eda Marlene. Diputada Presidenta, se encuentran presentes 31 diputados, por lo tanto existe quórum. Los diputados Durán Montero Martín, Martínez Aguilar Andrea del Carmen, Méndez Lanz Ramón y el diputado Muñoz Morfín Jaime solicitaron permiso para no asistir a esta sesión. Para efecto de proceder a la declaración de apertura de la sesión, solicito a los diputados y al público asistente se sirvan poner de pie, por favor. Siendo las 11:20 del día 18 de mayo de 2017, se abre la 15ª sesión del segundo periodo ordinario del segundo año de ejercicio constitucional de la 62ª legislatura del Congreso del Estado de Campeche. Tomen asiento, por favor. Primer secretario, si existe correspondencia para conocimiento de la Asamblea, sírvase dar cuenta de ella. Diputada Presidenta, se ha recibido 1. La circular número 10 remitido por el Honorable Congreso del Estado de Colima. 2. El oficio número DGPL 2P2A, diagonal 4134.4, remitido por la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión. 3. Un oficio sin número remitido por el Honorable Congreso del Estado de Baja California Sur. Documentación que obra para lo conducente. Segunda secretaria, sírvase dar lectura a la correspondencia de cuenta. Circular número 10. En sesión extraordinaria número 3 de la 63ª legislatura, efectuada el día 31 de marzo del año en curso en las instalaciones del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Colima, se eligió al presidente y vicepresidente de la mesa directiva que fungirá por el mes de abril a los secretarios y suplentes durante todo el segundo periodo ordinario de sesiones, correspondiente al segundo año de ejercicio constitucional, que inicia el 1 de abril y concluye el último día de agosto de 2017, lo que se comunica para todos los efectos por acuerdo del Pleno, aprovechando el conducto para enviarle un cordial saludo. Atentamente, sufragio efectivo, no reelección, Colima, 3 de abril de 2017. Oficial mayor del Honorable Congreso del Estado de Colima, licenciado Alejandro Iván Martínez Díaz. Oficio número DGPL-2P2A-4134.4. Ciudad de México, a 25 de abril de 2017, diputada Sandra Guadalupe Sánchez Díaz, presidenta de la mesa directiva del Congreso del Estado de Campeche, presente. Me permito hacer de su conocimiento que en sesión celebrada en esta fecha se aprobó dictamen de la Comisión Anticorrupción y Participación Ciudadana con el siguiente punto de acuerdo. Primero,
El Senado de la República exhorta respetuosamente al Poder Legislativo de cada una de las 32 entidades federativas para que constituyan una comisión ordinaria de trabajo legislativo a fin de dictaminar, investigar, consultar, analizar, debatir y resolver los asuntos que deban tratar por razones de su competencia en la materia de combate a la corrupción. Segundo, el Senado de la República exhorta respetuosamente al Poder Legislativo de cada una de las 32 entidades federativas para agilizar el trabajo legislativo relacionado con la adecuación de su marco jurídico en materia de combate a la corrupción, dentro del plazo legal establecido en el artículo 2º transitorio del decreto por el que se expide la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, a fin de dar cumplimiento a la reforma constitucional en materia de combate a la corrupción. Tercero, el Senado de la República exhorta respetuosamente al Poder Legislativo de cada una de las 32 entidades federativas a fin de poner a disposición del público y mantener actualizada en sus respectivos medios electrónicos la información señalada en los artículos 70 y 72 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, especialmente lo referente al trabajo legislativo, iniciativas de ley o de decreto, lo relativo a las reuniones trabajo de la O de las comisiones encargadas de analizar, debatir y dictaminar en materia de combate a la corrupción. Atentamente, senadora Blanca Alcalá Ruiz, vicepresidenta. Honorable Congreso del Estado de Campeche presente. En sesión pública ordinaria celebrada el día de hoy, jueves 27 de abril del año en curso, el Honorable Congreso del Estado de Baja California Sur aprobó un punto de acuerdo consistente, entre otros resolutivos, en, primero, la 14ª legislatura del Honorable Congreso del Estado de Baja California Sur, en ejercicio del derecho de iniciativa previsto por el artículo 71, fracción 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y su correlativa 64, fracción 2 y 3 de la Constitución Política del Estado de Baja California Sur, remite al Congreso de la Unión iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo primero del artículo 114 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Remítase el presente acuerdo a los honorables congresos locales de las entidades federativas para su conocimiento y, en su caso, adhesión al mismo. Se hace de su conocimiento lo anterior para los efectos a que haya lugar. Atentamente, diputada Marisa Muñoz Vargas, secretaria de la mesa directiva. Diputada presidenta, se ha dado lectura a la correspondencia enviada. Primer secretario, elabore y remita los acuses de recibido correspondientes. Usted mismo continúe dando cuenta sobre los asuntos listados en el orden del día. Diputada presidenta, en cartera para esta sesión está programado lo siguiente: iniciativa para adicionar un segundo párrafo al artículo 72 del capítulo 9 de la formación de las leyes, decretos y acuerdos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Campeche, promovida por los diputados José Guadalupe Guzmán Chi y Elia Ocaña Hernández del partido Nueva Alianza. Iniciativa para autorizar al ciudadano presidente del Honorable Ayuntamiento del municipio de Calakmul a convenir con el Instituto Mexicano del Seguro Social la incorporación voluntaria del personal sindicalizado al servicio del municipio al régimen obligatorio de seguridad social, promovida por el Honorable Ayuntamiento del municipio de Calakmul. Documentación que obra para lo conducente. Tercera secretaria, proceda a dar lectura a la primera iniciativa de cuenta. Ciudadanos, diputados, secretarios de la mesa directiva del Honorable Congreso del Estado presentes.
los suscritos diputados integrantes de la representación legislativa del Partido Nueva Alianza, en ejercicio de la facultad que nos confiere el artículo 46, fracción segunda de la Constitución Política del Estado y 72 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, presentamos ante esta soberanía un proyecto de iniciativa para adicionar un segundo párrafo al artículo 72 del capítulo 9 de la formación de las leyes, decretos y acuerdos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Campeche, al tenor de la siguiente exposición de motivos. En la actualidad se requiere privilegiar la utilización de los medios electrónicos para mejorar los sistemas de información y comunicación. En el trabajo legislativo se debe optimizar las tareas de los legisladores y las legisladoras mediante la utilización de la informática y las vías digitales en el Internet. Tal acción permitirá que en forma rápida se conozcan las iniciativas y las propuestas de puntos de acuerdo que son presentados ante el Pleno. La velocidad con que en el siglo XXI se mueve la información, la necesidad de que los contenidos legislativos sean tenidos a la disposición de los usuarios, requiere que los documentos que sirven para fundamentar marcos jurídicos en sus diferentes modalidades se dispongan oportunamente por medios electrónicos. Sin duda, la actual agenda parlamentaria en este periodo de sesiones dará como producto acuerdos, decretos y comunicados, también iniciativas, modificaciones y adiciones a las leyes y diversos puntos de acuerdo que se necesita poner pronto al servicio de la ciudadanía y de los especialistas y académicos en los diversos campos del derecho. La representación legislativa del Partido Nueva Alianza está consciente de la importancia de mejorar la técnica legislativa para fortalecer y modernizar al Congreso y ponerlo en igualdad con los pares de otras entidades, con más avances en el manejo de la tecnología informática. Abogados y estudiantes de facultades de derechos nos han propuesto incorporar el uso de espacios informativos para proporcionar las leyes, sus reformas y los puntos de acuerdo, y que ellos se emplean para sus tareas escolares y para los expedientes que arman para sus trámites profesionales o de carácter legal. La representación legislativa del Partido Nueva Alianza considera que debemos impulsar un procedimiento que mejore el trabajo parlamentario de nuestra legislatura, por lo que se solicita incluir un formato electrónico, PDF y Word, y que se adicione el control de iniciativas y puntos de acuerdo y en todos los documentos de jurisprudencia en que se requiera esa información específica de lo que se presenta en el Pleno a través de las iniciativas y los proyectos de puntos de acuerdo. No debemos perder de vista que el Internet, el uso de computadoras o tabletas en la era de la globalización, nos obligan a la utilización de herramientas digitales. Por tal motivo, se considera que en la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Campeche, en el capítulo 9 de la formación de las leyes, decretos y acuerdos, artículo 72, toda propuesta, iniciativa o proyecto de ley, decreto o acuerdo que se someta a la consideración del Congreso deberá formularse por escrito, en el que se contendrá la exposición de motivos que la fundamente, a quien va dirigido, la norma jurídica que la faculta para promover la iniciativa, propuesta o proyecto, la fecha, el texto del proyecto de ley, decreto o acuerdo. El escrito deberá estar firmado por el promotor o los promotores de la propuesta, iniciativa o proyecto. Al escrito se acompañará una versión del mismo en medio electrónico. El párrafo que se propone para adicionar es el siguiente. El documento deberá ser elaborado en formatos PDF y Word, mismos que serán de inmediato incluidos en el control de iniciativas y puntos de acuerdo, el diario de los debates, la Gaceta Parlamentaria y el Sistema de Información Legislativa del Congreso del Estado de Campeche. Con este párrafo se estaría complementando el contenido del artículo 72 y se pondría en operación la producción de los legisladores al darle uso a sus escritos de las iniciativas y propuestas, incorporándolos para consulta, para archivo histórico, para usos legales y para mejoramiento de los procedimientos de técnicas legislativas y de comunicación. Además,
como nos ordena el artículo 28 de la Ley de Archivos del Estado de Campeche en su tercer párrafo, propiciar el uso y desarrollo de nuevas tecnologías de la información y la gestión de documentos de archivos en sistemas electrónicos. Por lo anteriormente expuesto, se propone al Pleno de este Congreso el siguiente proyecto de decreto. Atentamente, San Francisco de Campeche, a 2 de mayo de 2017, diputado José Guadalupe Guzmán Chi, diputada Elia Ocaña Hernández. Diputada Presidenta, he dado lectura a la iniciativa indicada. Túrnese dicha iniciativa a la Comisión de Puntos Constitucionales y Control Interno de Convencionalidad para su estudio y dictamen. Cuarto secretario, proceda a dar lectura a la segunda iniciativa de cuenta. Secretarios del Congreso del Estado presente, en ejercicio de la facultad que les confía el artículo 46 de la fracción tercera de la Constitución Política del Estado de Campeche y los honorables ayuntamientos en documento aparte y por vuestro conducto, ocurrimos ante esta soberanía para someter a su consideración un proyecto de decreto de autorización al ciudadano presidente del Ayuntamiento del municipio de Calakmul del Estado de Campeche para convenir con el Instituto Mexicano del Seguro Social la incorporación de los trabajadores sindicalizados a su servicio al régimen obligatorio del Seguro Social y para que el gobierno del Estado se obligue solidariamente en el pago de las cuotas generadas por el aseguramiento en caso de constituirse en mora, de acuerdo a la siguiente exposición de motivos. Que la Seguridad Social tiene por finalidad garantizar el derecho a la salud, la asistencia médica, la protección de los medios de subsistencia y los servicios sociales necesarios para el bienestar individual y colectivo, así como el otorgamiento de una pensión que, en su caso, previo cumplimiento con los requisitos legales, será garantizada por el Estado. Que la realización de la seguridad social está a cargo de las entidades o dependencias públicas, federales o locales, y de organizaciones descentralizadas conforme a lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley del Seguro Social y demás organismos legales sobre la materia. Que la Ley del Seguro Social en su artículo 13, fracción quinta y 222, fracción segunda, inciso D, prevé que el esquema de aseguramiento en la incorporación voluntaria al régimen obligatorio de los trabajadores al servicio de la administración pública de las entidades federativas y municipios que estén excluidas y no comprendidas en otras leyes o decretos como sujetos de seguridad social, que en la 14ª sesión ordinaria de Cabildo realizada el 28 de noviembre del 2016 se autorizó al presidente del Ayuntamiento del municipio de Calakmul realizar todas las gestiones necesarias para convenir ante el Instituto Mexicano del Seguro Social la incorporación de los trabajadores sindicalizados de dicho municipio, a fin de que reciban junto con sus familiares las prestaciones institucionales en los términos que se convenga. También fue autorizado para el pago de las cuotas obrero-patronales que se deriven de dicho convenio, se cubra directamente al Instituto Mexicano del Seguro Social y acepta, en caso de que no lo haga de conformidad con lo dispuesto en los artículos 39 de la Ley del Seguro Social y en el numeral 120 de su propio reglamento, que el pago se efectúe a solicitud del Instituto Mexicano del Seguro Social por la Secretaría de Hacienda con cargo a las participaciones por ingresos federales y que le correspondan en términos del artículo 232 y 233 de la Ley del Seguro Social y 9ª de la Ley de Coordinación Fiscal. Asimismo, señala el reglamento en cita que el decreto que al efecto se expide la legislatura autoriza al Ejecutivo del Estado lleve a cabo la afectación de las participaciones federales presentes y futuras del municipio en caso de que éste se constituya en mora. Por lo anteriormente expuesto, se pone al siguiente proyecto de decreto. Profesor Juan Enrique González Chan, presidente del municipio de Calakmul. Diputada Presidenta, he dado lectura al dictamen indicado. Túrnese dicha iniciativa a las comisiones de puntos constitucionales y control interno de convencionalidad y de fortalecimiento municipal para su estudio y dictamen. Primer secretario, continúe dando cuenta sobre los asuntos listados en el orden del día. Diputada Presidenta, le informo que el diputado Ramón Méndez Lanz se ha incorporado a esta sesión. Gracias. En cartera para esta sesión está programado lo siguiente: dictamen de las comisiones de puntos constitucionales y control interno de convencionalidad, de seguridad pública y protección a la comunidad, relativo a un punto de acuerdo para citar a comparecer
ante esta soberanía a los titulares de la Secretaría de Seguridad Pública y Fiscalía General del Estado de Campeche, promovido por los diputados Eliseo Fernández Montúfar, Silverio Baudelio del Carmen Cruz Quevedo, Jaime Muñoz Morfín, Rosario de Fátima Gamboa Castillo, Sandra Guadalupe Sánchez Díaz, María Asunción Caballero May y Carlos Ramiro Sosa Pacheco, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Segunda secretaria, procede a dar lectura al dictamen de cuenta. Expediente número 384-62-05-17. Asunto: punto de acuerdo para citar a los titulares de la Fiscalía General del Estado y de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. Promoventes: legisladores del Partido Acción Nacional. Dictamen de las comisiones de puntos constitucionales y control interno de convencionalidad y de seguridad pública y protección a la comunidad. Palacio Legislativo, Ciudad de San Francisco de Campeche, Campeche, a los 16 días del mes de mayo del año 2017. A las comisiones de puntos constitucionales y control interno de convencionalidad y de seguridad pública y protección a la comunidad, cuyos integrantes signan este documento, se turnó para su análisis y resolución la documentación relativa a la propuesta para citar a los titulares de la Fiscalía General del Estado y de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. Dictamen: los integrantes de las comisiones actuantes en cumplimiento de los procedimientos legislativos vigentes y con base en lo dispuesto por los artículos 33, 34, 41 y 42 y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, determinan someter al conocimiento de esa soberanía el presente dictamen, mismo que se sujeta a las consideraciones siguientes. Primero, el 2 de mayo de 2017, los diputados Eliseo Fernández Montúfar, Silverio Baudelio del Carmen Cruz Quevedo, Jaime Muñoz Morfín, Rosario de Fátima Gamboa Castillo, Sandra Guadalupe Sánchez Díaz, María Asunción Caballero May y Carlos Ramírez Sosa Pacheco del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional promovieron ante este Congreso local la propuesta para citar a los titulares de la Fiscalía General del Estado y de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. Segunda, en sesión ordinaria de fecha 9 de mayo del mismo año, la directiva desahogó el procedimiento para dispensar de trámite la propuesta que nos ocupa, proceso tras el cual no se obtuvo el voto de la mayoría para calificarlo de obvia resolución y consecuentemente se ordenó su turno a las comisiones que dictaminan para su análisis y resolución. Tercera, que por tratarse de una propuesta para citar a los titulares de dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal con fundamento en el artículo 54, fracción 30 de la Constitución Política del Estado, debe declararse y se declara que el Congreso del Estado está plenamente facultado para resolver en el caso. Cuarta, que los legisladores del Partido Acción Nacional, en su carácter de integrantes de la 62ª legislatura, instaron este procedimiento en ejercicio de la facultad que les confiere la fracción segunda del artículo 46 de la Constitución Política del Estado. Quinta, en virtud de que se actualizan los extremos señalados en el artículo 38 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, procedió la excusa de oficio de los diputados Carlos Ramírez Sosa Pacheco y Eliseo Fernández Montúfar por tratarse de promoventes de la propuesta, por lo que para efecto de cumplir con la garantía de seguridad jurídica consistente en la imparcialidad de los actos jurídicos legislativos del Congreso del Estado, dado que son parte interesada y a su vez integrante de los órganos que dictaminan, en consecuencia, con fundamento en el invocado artículo 38, se designó en sustitución de los mencionados legisladores promoventes en este proceso de dictamen para efecto único de resolver el presente asunto
al diputado Rosario Vaqueiro Acosta del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Sexta, iniciado el estudio de la promoción de su simple lectura, se advierte lo siguiente. 1. Objeto, citar a los titulares de la Fiscalía General del Estado y de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado ante el Congreso local. 2. Finalidad, recibir información sobre las disposiciones legales que les impida o restrinjan cumplir eficientemente con el propósito de combatir y perseguir la delincuencia en el Estado. Séptima, que respecto a la propuesta de origen, estas comisiones dictaminadoras se pronuncian a favor de formular atenta invitación a los titulares de la Fiscalía General del Estado y de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado con la finalidad de cruzar información sobre las deficiencias o debilidades que pudiesen encontrarse en el marco normativo en materia penal y de seguridad pública, que regulan las funciones y atribuciones de esas dependencias y que pudiera impedirles el adecuado combate y persecución de la delincuencia en nuestra entidad. Es preciso puntualizar que en términos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, los citatorios para desahogar comparecencias o reuniones de trabajo deben ser ante comisiones, pues es ante estos órganos donde se consulta, analiza, evalúa, debate y resuelve sobre temas de competencia legislativa. Por ende, el asunto que nos ocupa recae dentro de la competencia de las comisiones de puntos constitucionales y control interno, de convencionalidad, de seguridad pública y protección a la comunidad, y de procuración e impartición de justicia, con la consecuente participación de los demás integrantes de la 62ª legislatura del Congreso del Estado, interesados en conocer y opinar sobre la temática a tratar. Razón por la cual, y a efecto de apegarse a las disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado que rigen para citar a los titulares de las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal cuando se discuta un asunto relativo a su dependencia, entidad o cargo, se estima que el Pleno del Congreso habilite a las comisiones ordinarias competentes en términos de lo que disponen los artículos 33 y 34 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, para realizar dicha encomienda con relación a lo preceptuado por el numeral 40 de la antes citada Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, que faculta a las comisiones a desahogar esas actividades y no al Pleno Legislativo. Octavo, en consecuencia, estos órganos de dictamen estiman conveniente realizar las adecuaciones pertinentes al proyecto de acuerdo correspondiente para quedar como aparece en la parte conducente de este dictamen, sugiriendo al Pleno Legislativo acordar que la reunión de trabajo que sostengan las comisiones habilitadas con los titulares de la Fiscalía General del Estado y de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado se efectúe el día viernes 19 de mayo de 2017 a las 9:30 horas en la Sala de Juntas María Lavalle Urbina del Palacio Legislativo. Por lo anteriormente expuesto y fundado, estas comisiones estiman que debe dictaminarse y dictaminan. Primero, la solicitud de citatorio a los titulares de la Fiscalía General del Estado y de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, promovida por legisladores del Partido Acción Nacional, es procedente en los términos expresados en los considerandos de este dictamen. Segundo, en consecuencia, estas comisiones ordinarias
proponen al Pleno del Congreso del Estado la emisión del siguiente proyecto de acuerdo. Así lo resuelve la Comisión de Puntos Constitucionales y Control Interno de Convencionalidad, diputada Laura Vaqueiro Ramos, presidenta. Por excusa de ley del diputado Carlos Ramiro Sosa Pacheco, diputado Rosario Vaqueiro. Diputado Julio Alberto Sansores Sansores, primer vocal. Diputado Manuel Alberto Ortega Giteras, segundo vocal. Diputado Carlos Enrique Martínez Aque, tercer vocal. Comisión de Seguridad Pública y Protección a la Comunidad, por excusa de ley del diputado Eliseo Fernández Montúfar, diputado Rosario Vaqueiro Acosta. Diputado Manuel Alberto Ortega Gitera, secretario, diputado primer vocal. Diputado Javier Francisco Barrera Pacheco, segundo vocal. Diputada Adriana de Jesús Avilés Avilés, tercera vocal. Se ha leído el dictamen indicado, presidenta. Diputada presidenta, solicita permiso para retirarse de esta sesión la diputada Ángela Cámara Damas. Se le concede el permiso, diputada. Compañeros diputados, en este punto me permito reiterar lo previsto por la fracción primera del artículo 2 del acuerdo reglamentario para dispensar la votación, en lo particular en los procedimientos de debate y votación. Integrantes de la 62ª legislatura, procederemos a discutir en lo general el dictamen de cuenta. ¿Algún diputado se desea inscribir en contra? En virtud de que no hay oradores inscritos en contra, quedan sin efecto las participaciones a favor. Pasaremos a desahogar el procedimiento de votación. Diputados de la 62ª legislatura, se somete a votación nominal en lo general el dictamen de referencia. Sírvanse manifestar con el procedimiento previsto si lo aprueban. Primer secretario, anote la votación y anuncie sus resultados. Ciudadanos diputados, procedan uno por uno a manifestar su voto, comenzando por el primero del lado derecho con respecto de este presidium. ¿Falta algún diputado del Congreso por votar? Peralta, a favor. Rosario Gamboa Castillo, a favor. Freddy Martínez Quijano, a favor. Sandra Guadalupe Sánchez Díaz, a favor.
La votación ha tenido el siguiente resultado: 0 votos en contra, 29 votos a favor y 2 abstenciones. En virtud del resultado de la votación, el dictamen y su proyecto de acuerdo quedan aprobados en lo general. Y dado que no se reservó ningún artículo o disposición para su discusión y resolución particular, queda concluido el procedimiento de este dictamen y aprobado en lo general como en lo particular en los términos planteados. Primer secretario, procede a elaborar la minuta de acuerdo correspondiente y tramitar su publicación en el periódico oficial del Estado. Continuamos con el punto de asuntos generales. Los diputados que desean hacer uso de la palabra, se les solicita levantar la mano para realizar las anotaciones correspondientes. 1, 2, Marta, ¿y qué? Diputada Presidenta, se registraron para asuntos generales la diputada Marta Albores Avendaño y la diputada María del Carmen Pérez López. Se le concede el uso de la palabra a la diputada Marta Albores Avendaño. Sírvase a ocupar la tribuna, compañera diputada, hasta por un tiempo máximo de 10 minutos, como lo establece el último párrafo del artículo 66 de nuestra ley orgánica. Con su permiso de la mesa directiva, compañeras y compañeros diputados, medios de comunicación, público presente, muy buenas tardes. El día de hoy hago uso de esta máxima tribuna legislativa para reafirmar mi compromiso como diputada presidenta de la Comisión de Salud de este honorable Congreso del Estado. Mi compromiso de ser la voz del pueblo de Campeche en todos los temas que tiene que ver con la salud de los campechanos, siempre buscando aportar ideas para mejorar la calidad de vida de los pacientes. Con base a lo anterior, vengo a anunciarles que estoy trabajando en un tema que de seguro será de mucho interés para la sociedad campechana. Un tema que quizá generará mucha polémica y debate de ideas entre los grupos organizados de nuestro Estado. Pero sí les reitero una cosa: una ley que es para el pueblo no la puede realizar una sola persona, por lo que convoco al pueblo campechano a participar en un foro que realizaremos en donde se discutirá la creación de la ley de voluntad anticipada. La intención del foro es exponer los motivos que me orillaron a tratar este tema y debatir la opinión del pueblo para que al final sean ustedes quienes decidan si presentamos o no dicha iniciativa, tal y como lo hicimos con la Ley de Salud Mental. En próximas fechas saldrá la convocatoria y las bases de cómo podrán inscribirse para participar, y espero que tengamos mucha participación porque es un tema muy importante para la salud de los campechanos. Agradezco como siempre a mis compañeros de la Comisión de Salud y estoy segura se sumarán una vez más, como lo hicieron en el foro anterior, para que juntos organicemos un mejor evento y aseguremos la participación de nuestra gente. Agradezco a los medios de comunicación su oportuna difusión y nuestras
actividades que en su momento ustedes publican. Muchísimas gracias. Se le concede el uso de la palabra a la diputada María del Carmen Pérez López. Sírvase a ocupar la tribuna, compañera diputada, hasta por un tiempo máximo de 10 minutos, como lo establece el último párrafo del artículo 66 de nuestra ley orgánica. Muy buenos días, con el permiso de la presidencia, compañeros y compañeras diputadas, amigos de los medios de comunicación, público presente, pueblo de Campeche. El martes algunos medios de comunicación que estaban presentes les distribuimos este documento de iniciativa de ley, el cual vamos a darle lectura el día de hoy. La que suscribe diputada María del Carmen Pérez López, representante del Partido de la Revolución Democrática y con fundamento en la fracción segunda del artículo 46 de la Constitución Política del Estado de Campeche, vengo a poner a su consideración una iniciativa de reforma a los artículos 30, 31, 32 y 33 del capítulo 5 de la Ley de los Derechos, Cultura y Organización de los Pueblos Indígenas del Estado de Campeche, de conformidad con la siguiente exposición de motivos. Hoy vemos que los pueblos indígenas han desarrollado un conjunto de prácticas y conocimientos sobre el cuerpo humano, la convivencia con los demás seres humanos, con la naturaleza y con los seres espirituales muy complejo y bien estructurado en sus contenidos y en su lógica interna. Muchas de la fortaleza y capacidad de sobrevivencia de los pueblos indígenas se debe a la eficacia de sus sistemas de salud tradicionales, cuyo eje conceptual o cosmovisión se basa en el equilibrio, la armonía y la integridad. La medicina es parte de la cultura de un pueblo. No hay pueblo que no haya desarrollado algún sistema de medicina, es decir, un sistema ideológico doctrinario acerca de la vida y la muerte, la salud y la enfermedad, y más concretamente sobre las causas de las afecciones, la manera de reconocerlas y diagnosticarlas, así como las formas o procedimientos para aliviar, curar o prevenir las enfermedades, y además para preservar y promover la salud. La etnomedicina, como afirma Cabieses, es el estudio de las medicinas tradicionales de los pueblos. La experiencia, los conocimientos y el saber de los pueblos originarios son fuentes de primer orden para obtener respuestas efectivas a los problemas de la atención de la salud. Asimismo, debemos tomar en cuenta que el compromiso inalterable de la Organización Panamericana de la Salud con los principios de equidad y respeto a los derechos humanos y al ejercicio de ciudadanía, así como la voluntad de sumarse activamente a la corriente mundial dirigida a eliminar cualquier forma de discriminación por razones de género. La igualdad de género en la salud significa que las mujeres y los hombres se encuentran en igualdad de condiciones para ejercer plenamente sus derechos y su potencial para estar sanos, contribuir al desarrollo sanitario y beneficiarse de los resultados. El logro de la igualdad de género existen medidas concretas destinadas a eliminar las inquietudes por razones de género, por lo cual también las exige. La equidad de género significa una distribución justa de los beneficios, el poder, los recursos y las responsabilidades entre las mujeres y los hombres. El concepto reconoce que entre hombres y mujeres hay diferencias en cuanto a las necesidades en materia de salud, al acceso y al control de los recursos, y que estas diferencias deben abordarse con el fin de corregir desequilibrios entre hombres y mujeres. La inequidad de género en el ámbito de la salud se refiere a las desigualdades injustas, innecesarias y prevenibles
que existen entre las mujeres y los hombres en el estado de la salud, la atención de salud y la participación en el trabajo sanitario. Las estrategias de equidad de género se utilizan para finalmente lograr la igualdad. La equidad es el medio, la igualdad es el resultado. El concepto de diversidad incorporado al enfoque de igualdad de género significa reconocer que las mujeres y los hombres no constituyen grupos homogéneos. Al abordarse los problemas de género y salud, debe tenerse en cuenta las diferencias entre las mujeres y entre los hombres con respecto a la edad, al estado socioeconómico, la educación, el grupo étnico, la cultura, la orientación sexual, la discapacidad y la ubicación geográfica. Actualmente nuestra ley vigente no contempla en su articulado el respeto de la medicina indígena tradicional y la equidad de género con respecto a sus costumbres, es decir, con perspectiva de género. Por lo anteriormente expuesto, someto a su consideración de esta soberanía reformar los artículos 30, 31, 32 y 33 del capítulo 5 en materia de salud para quedar como sigue. Proyecto de decreto único. Se reforman los artículos 30, 31, 32 y 33 del capítulo 5 de la Ley de los Derechos, Cultura y Organización de los Pueblos Indígenas del Estado de Campeche. Capítulo 5, Salud. Artículo 30. Las instituciones de salud del Estado implementarán programas que beneficien a los pueblos y comunidades indígenas sin distinción a mujeres y hombres en condiciones de igualdad, dignidad y sin discriminación respecto a los métodos ancestrales de la medicina indígena tradicional. Artículo 31. Las instituciones de salud, al actuar en las comunidades y pueblos indígenas de forma conjunta, promoverán y fomentarán la ampliación de cobertura del sistema estatal de salud, aprovechando los beneficios de la medicina indígena tradicional, de las prácticas curativas como lo son con plantas medicinales, animales y minerales basados exclusivamente en la experiencia y la observación, con una firme amalgama de las prácticas médicas activas y la experiencia ancestral. La atención prenatal y maternal a todas las mujeres con sus propios recursos terapéuticos, para lo cual registrarán y acreditarán a todas las personas que usen los métodos tradicionales de salud, dotándolos de los elementos necesarios, de las herramientas necesarias para que lleven a cabo su labor de manera adecuada. Artículo 32. La Secretaría de Salud del Estado dispondrá las medidas necesarias para que el personal de las instituciones de los servicios de salud pública que actúen en las comunidades indígenas cuenten con un completo conocimiento básico sobre la cultura, respetando sus usos y costumbres, así como sus tradiciones, prácticas, creencias y lenguas propias de estas comunidades indígenas. En particular, la medicina indígena tradicional, de acuerdo a las características y diversidades específicas de cada comunidad. Artículo 33. El Estado, en coordinación con los municipios, otorgará asistencia técnica y financiamiento para el desarrollo de la medicina indígena tradicional a las poblaciones que más hacen uso de ella. Así también proporcionará lugares adecuados como casas tradicionales de salud para que las parteras y médicos tradicionales indígenas lleven a cabo su labor, dotándolos de los materiales que necesitan para su desempeño. El Estado apoyará a cuidar y atender oportunamente los riesgos de salud durante el embarazo, el parto, a todas las niñas, adolescentes y mujeres indígenas, con el objeto de reducir la mortalidad materna y materno-infantil en el periodo prenatal. El Estado apoyará a la población y comunidades indígenas mediante programas de alimentación que permitan identificar, diagnosticar y dar seguimiento a los casos de desnutrición de niños y niñas. El Estado implementará programas de salud que beneficien la población femenina en los temas de salud sexual y reproductiva,
con la finalidad de reducir el número de mujeres jóvenes con embarazos adolescentes, así como también implementará jornadas de prevención y detención oportuna del cáncer cérvico-uterino en los pueblos y comunidades indígenas con el objeto de reducir el índice de mortalidad por esta causa. Transitorios. Primero, el presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado. Segundo, se derogan todas las disposiciones legales que se opongan al contenido de este decreto. Atentamente, María del Carmen Pérez López. Es cuanto. Muchas gracias. Agotados los puntos establecidos. Se tiene por recibida su iniciativa, diputada. Ahora sí. Agotados los puntos establecidos en el orden del día de esta sesión, me permito informar que continuaremos con los trabajos de este periodo el día martes 23 de mayo de 2017 a las 11 horas y en este mismo salón de sesiones, para lo cual quedan formalmente citados. De pie, por favor. No habiendo otro asunto que tratar, declaro clausurada esta 15ª sesión, siendo las 12 horas con 10 minutos del día 18 de mayo de 2017. Primer secretario, elabore la constancia respectiva. Buenas tardes.